Mi nombre es José, tengo 42 años y trabajo como guardia nocturno en un matadero que funciona a las afueras de Torreón, en México. El lugar es viejo, pero aún opera, procesando carne para los mercados de la región, y siempre huele fuerte, a sangre y desinfectante. Agarré este trabajo porque necesitaba dinero y el turno de la noche paga mejor, ¿saben? Pensé que iba a ser tranquilo, solo estar atento para que nadie entrara o causara problemas. Pero carajo, no estaba preparado para lo que iba a pasar. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme, porque hasta ahora no puedo explicar lo que viví esa noche. Espero que alguien me crea, porque juro que es verdad. Todo comenzó en mi tercera semana de trabajo, en una noche fría de octubre. Llego al turno como a las 11 de la noche, con mi linterna, una radio vieja y un café en el termo para mantenerme despierto. El matadero es grande, tiene galpones enormes donde se procesa la carne de día y de noche queda casi vacío, solo con algunos equipos encendidos. Siempre me quedo en la caseta, que es una casita pequeña de ladrillo cerca de la entrada principal, pero a veces tengo que hacer rondas. Esa noche todo estaba tranquilo, solo se oía el ruido de unos ventiladores lejanos y el viento moviendo los árboles alrededor. Estaba sentado, tratando de sintonizar alguna estación en la radio, cuando escuché un ruido raro, como si arrastraran metal muy lejos. Pensé que era algo en los galpones, tal vez una máquina, pero el sonido se hizo más fuerte, más rítmico, como si fueran cadenas. Mi corazón ya se aceleró, pero traté de convencerme de que era algo normal del lugar. Unos 20 minutos después, el ruido de las cadenas paró de repente, pero luego vino algo peor. Juro que escuché un llanto, como de un niño, muy bajito, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. Parecía venir de dentro de uno de los galpones principales que está a unos 200 metros de la caseta. Me quedé paralizado sin saber qué hacer, solo escuchando ese sonido triste y desesperado. No era un llanto normal, ¿saben? Era algo que parecía lleno de dolor, como si el niño estuviera sufriendo mucho. No soy de asustarme fácil, he trabajado en lugares pesados, pero eso me pegó duro. Agarré la linterna con la mano temblando y apunté hacia el galpón, pero no vi nada, solo las sombras de las máquinas ahí dentro. El llanto seguía, a veces más bajo, a veces más fuerte, como si se estuviera moviendo. Estaba tratando de calmarme, pensando que tal vez era un sonido raro de afuera o hasta un compañero de trabajo bromeando. Cuando hice algo estúpido, decidí ir a revisar. Metí la radio en el bolsillo, agarré la porra que me dio la empresa y empecé a caminar hacia el galpón. Mi corazón estaba a 1000, cada paso parecía más pesado que el anterior. El terreno alrededor estaba oscuro, solo la luz de mi linterna iluminaba el camino, y el olor a sangre parecía más fuerte de noche. Mientras caminaba, el llanto parecía cambiar de lugar. A veces venía de mi izquierda, a veces de mi derecha. Llegué a pensar que me estaba volviendo loco, pero el sonido era real. Lo sentía en el pecho. Cuando llegué cerca de la entrada del galpón, que tiene una puerta de metal entreabierta, el llanto paró. Solo quedó el silencio. Un silencio tan pesado que parecía que el aire me ahogaba. Me quedé parado ahí en la entrada del galpón por unos minutos, sin valor para entrar. Mi linterna temblaba en mi mano y solo podía pensar que había algo muy malo ahí. El lugar tiene un olor fuerte a carne y productos químicos, normal para un matadero en funcionamiento, pero esa noche parecía mezclado con algo podrido, algo que no podía identificar. Sabía que el galpón se usaba para el sacrificio durante el día, con ganchos y máquinas por todas partes, pero nunca había sentido nada tan extraño ahí. Durante el turno de noche no debería haber nadie, solo yo y el silencio de las máquinas apagadas.
Decidí no entrar, di unos pasos atrás, pero todavía sentía que algo me observaba. Mi instinto me gritaba que corriera, pero tenía que mantener la calma. Después de todo, era mi trabajo. Pero carajo, nunca me sentí tan vulnerable en mi vida. Volví a la caseta con las piernas flojas, tratando de no mirar atrás. El llanto no regresó, pero el sonido de las cadenas empezó de nuevo, esta vez más cerca, como si estuviera a unos 50 metros de mí. Cerré la puerta de la caseta con llave, que es solo un cerrojo débil, y me quedé mirando por la ventanilla rota, sosteniendo la linterna como si fuera un arma. No vi nada, solo la oscuridad del patio del matadero, pero el sonido no paraba. Era como si algo estuviera caminando en círculos alrededor de la caseta. Estaba sudando frío, aunque el viento helado entraba por las rendijas. Intenté llamar a mi jefe, Carlos, que es como un amigo, pero el celular no tenía señal. Como siempre pasa en ese lugar alejado, me quedé ahí, rezando en voz baja, pidiendo que esa noche terminara pronto. Nunca me sentí tan solo y con tanto miedo en mi vida. Pasadas unas 2 horas, ya eran como las 3 de la mañana, el sonido de las cadenas paró, pero yo todavía no podía relajarme. Me quedé pensando en el llanto, en qué podía ser, y decidí que iba a hablar con Carlos al día siguiente. Él trabaja conmigo desde hace años. Confío en él, y sabía que conocía la historia de ese lugar mejor que yo. No soy de creer en cosas sobrenaturales, siempre he sido muy realista, pero esa noche algo cambió dentro de mí. Sentía que ese matadero tenía algo podrido, no solo por el olor literal del lugar. Intenté distraerme mirando las luces lejanas del patio por la ventana, pero aún así, cada ruidito del viento me hacía saltar de la silla. El resto de la noche fue un infierno. Cada minuto parecía una hora. Solo quería que saliera el sol para irme de ahí. Cuando finalmente amaneció, como a las 6 de la mañana, estaba agotado, pero aliviado. Recogí mis cosas rápido, cerré la caseta y me fui directo a la casa de Carlos antes de ir a la mía. Necesitaba hablar con él, necesitaba entender qué estaba pasando. Cuando llegué, él estaba tomando café en el porche y le conté todo: el llanto, las cadenas, el miedo que sentí. Me miró con una cara seria que nunca le había visto antes y se quedó callado un rato. Luego me dijo algo que me heló la sangre. José, ese matadero no es solo un lugar de trabajo. En los 80 pasaron cosas muy feas aquí, cosas de las que nadie quiere hablar. No quería asustarte, pero ya que escuchaste eso, creo que necesitas saber la verdad. Mi estómago se revolvió en ese momento, pero sabía que tenía que escuchar lo que él tenía que decir. Después de que Carlos soltó esa bomba sobre las cosas malas que pasaron en los 80, me quedé sin reacción, solo mirándolo. Mi corazón estaba apretado y no dejaba de pensar en el llanto y las cadenas que escuché la noche anterior. Tomó otro sorbo de café, como si necesitara valor para seguir, y luego me contó lo que sabía. Dijo que el matadero ya funcionaba en esa época, pero que fuera del horario, unos grupos raros usaban el lugar para hacer cosas siniestras. Habló de rituales oscuros, cosas que involucraban sacrificios y que la policía tuvo que intervenir en ese tiempo. Dijo que, incluso con todo eso, el matadero siguió funcionando porque era el sustento de mucha gente. Mi estómago se revolvió solo de pensar en lo que ya ocurrió en ese suelo donde camino todos los días. Le pregunté cómo es que el lugar siguió abierto después de algo tan pesado. Carlos suspiró y explicó que el dueño de esa época, un tipo influyente de la región, no quiso cerrar las puertas, incluso con los rumores. Dijo que el matadero era muy importante para la economía local y que cerrarlo significaría dejar a decenas de familias sin ingresos. Así que, después de que la policía acabó con los rituales, el lugar fue limpiado, reformado, y la vida siguió, como si nada hubiera pasado. Pero según él,
Las historias nunca murieron y los trabajadores más viejos evitan hablar del pasado. Algunos incluso piden no hacer turno de noche, por miedo. Eso me hizo pensar en cómo nunca veo a nadie por ahí después del horario, solo a mí. Sentí un escalofrío, imaginando qué más podría estar escondido en ese lugar. Mientras él hablaba, yo solo podía pensar que tenía que volver al turno esa misma noche. Todo mi cuerpo estaba tenso y le dije a Carlos que no sabía si aguantaba seguir en ese trabajo. Él me miró con una cara comprensiva, pero también preocupada, y dijo que entendía, pero que tenía que pensar en el dinero, porque estaba apretado para mí. Sabía que tenía razón, pero solo de imaginar volver a ese matadero, mi corazón se disparaba. Le pregunté si él había escuchado algo raro ahí, y solo negó con la cabeza, diciendo que nunca tomó turno de noche, pero que otros guardias han contado cosas que no quiso detallar. Solo me dijo que tuviera cuidado. Eso solo me puso más nervioso, como si estuviera entrando a una guerra sin arma. Volví a casa, pero no pude descansar ni un segundo. Pasé todo el día dándole vueltas a lo que Carlos dijo, los rituales, el llanto del niño que escuché. Mi esposa notó que estaba raro, me preguntó qué pasaba, pero no quise asustarla. Solo dije que estaba cansado del trabajo, pero por dentro estaba hecho pedazos. Intenté echarme una siesta por la tarde, antes del turno, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese llanto en mi cabeza. Era como si estuviera grabado en mi mente, un sonido que no salía por nada. Agarré una cruz que mi mamá me dio hace años y la metí en el bolsillo, aunque no soy muy religioso. Necesitaba cualquier cosa que me diera un poco de valor para enfrentar otra noche en ese infierno. Llegué al matadero como a las 11 de la noche con el corazón en la boca. Estaba más frío que la noche anterior y el viento parecía más fuerte, silbando de una manera que daba escalofríos. Cerré la caseta con llave apenas entré. Puse la cruz en el bolsillo de la chaqueta y encendí la radio, tratando de distraerme. Pero el silencio del lugar era sofocante. Sentía que el aire estaba más pesado, como si algo me estuviera apretando. Trataba de no mirar mucho por las ventanas, porque sentía que si miraba iba a ver algo que no quería. El olor a sangre y desinfectante, que ya era normal, parecía más fuerte esa noche, casi dándome náuseas. Agarré un cuaderno viejo que había en la caseta y empecé a garabatear, solo para mantener la mente ocupada. Pero, carajo, estaba alerta todo el tiempo. Cualquier ruidito me hacía saltar. No pasó mucho. Como media hora después de llegar, escuché el sonido de las cadenas de nuevo. Esta vez, parecía más cerca, como si viniera del lado de la caseta, a solo unos 20 metros. Mi sangre se heló y apreté la cruz en el bolsillo con fuerza mientras apuntaba la linterna por la ventanilla. No vi nada, solo el patio vacío y las sombras de los galpones, pero el sonido no paraba. Era un arrastre lento, casi como si algo se estuviera acercando. Traté de respirar profundo, convencerme de que era solo el viento o algún equipo, pero en el fondo sabía que no era eso. El sonido tenía un ritmo, una intención, como si algo me estuviera probando. Me quedé quieto, sin hacer ruido, rezando para que eso parara. Pero en lugar de eso, el llanto del niño regresó, bajito, casi un susurro, viniendo de un lugar que no podía identificar. Estaba en pánico, pero traté de mantener la cabeza en su lugar. Agarré la radio y subí el volumen, intentando tapar el sonido del llanto y de las cadenas, pero no servía de nada. El llanto parecía atravesar el ruido de la música, como si estuviera dentro de mi cabeza. No sabía qué hacer, solo miraba las paredes de la caseta, como si algo fuera a atravesarlas en cualquier momento. El olor podrido, que parecía mezclado con el olor normal del matadero, volvió más fuerte, entrando por las rendijas de la ventana. Era un hedor que parecía vivo, que parecía asfixiarme.
como si me estuviera diciendo que saliera de ahí. Quería correr, agarrar mis cosas y no volver nunca más, pero estaba atrapado ahí, al menos hasta el amanecer. Mi turno parecía una eternidad y sentía que algo me estaba observando todo el tiempo. Mi miedo solo crecía con cada minuto que pasaba. Intenté llamar a Carlos de nuevo, aunque sabía que el celular no tenía señal. Era más un gesto de desesperación que otra cosa, porque necesitaba escuchar una voz humana. Necesitaba a alguien que me sacara de esa pesadilla. Claro que no funcionó, y tiré el celular en la mesa de la caseta, con rabia y miedo mezclados. El llanto del niño se hizo más fuerte por un momento, casi como si se estuviera riendo de mí, y luego bajó de nuevo. Las cadenas seguían, a veces más cerca, a veces más lejos, como si algo estuviera jugando conmigo. Estaba sudando, aunque hacía frío, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Nunca me sentí tan pequeño, tan indefenso, como en ese momento. Solo pensaba en las historias que Carlos mencionó, en los rituales, y en qué podría estar ahí conmigo en ese instante. No quería averiguarlo, pero parecía que no tenía opción. Después de esa llamada de Carlos, estuve unos días sin saber qué pensar o hacer. Saber que otro guardia escuchó lo mismo que yo solo confirmaba que no era locura mía, pero también me dejaba más aterrado. ¿Cómo podía seguir pasando algo así, incluso después de tantos años? Me quedé en casa, evitando hasta hablar del matadero, pero el dinero estaba apretado y sabía que no podía quedarme parado para siempre. Mi esposa empezó a notar que algo andaba mal, pero aún no tenía valor para contarle todo. Solo decía que estaba estresado con el trabajo, pero por dentro era un torbellino. Decidí que necesitaba volver, pero no sin antes encontrar una forma de protegerme. Eso no podía seguir atormentándome así. Fui a hablar con mi mamá, que es muy religiosa, y le conté una parte de lo que viví, sin entrar en muchos detalles para no asustarla. Ella escuchó todo con una cara preocupada y me dijo que necesitaba protegerme espiritualmente. Me dio un rosario viejo que era suyo y me dijo que rezara antes de entrar al turno pidiendo protección. Dijo que a veces hay cosas que no entendemos, pero que la fe puede ayudar a alejar el mal. Yo no era muy de rezar, pero estaba desesperado, así que tomé el rosario y prometí que lo intentaría. También me enseñó unas oraciones simples que podía repetir en la caseta. Solo con escuchar eso ya sentí un poco de alivio, como si tuviera algo a lo que aferrarme. En ese momento, cualquier cosa valía la pena. Volví al trabajo unos días después, todavía con miedo, pero con el rosario en el bolsillo y las palabras de mi mamá en la cabeza. Antes de entrar al matadero, me detuve en la entrada. Cerré los ojos y recé en voz baja, pidiendo protección contra cualquier cosa que estuviera ahí. Entré a la caseta, cerré la puerta con llave y seguí rezando, sosteniendo el rosario con fuerza. Hice eso todas las noches desde entonces, antes de empezar el turno y durante los momentos más silenciosos. Al principio, todavía estaba tenso, esperando escuchar las cadenas o el llanto, pero pasó algo raro. La primera noche que recé, no escuché nada, solo el sonido normal del viento y de los equipos lejanos. Mi corazón estaba acelerado, pero no vinieron ruidos extraños. Fue la primera noche tranquila que tuve en semanas. En las noches siguientes, continué con las oraciones, sin fallar ni una vez. Repetía las palabras que mi mamá me enseñó, sosteniendo el rosario como si fuera mi única defensa. Y carajo, no escuché nada más, ni cadenas, ni llanto, ni ese silencio pesado que parecía vivo. El olor podrido tampoco regresó, solo el olor normal del matadero, al que ya estaba acostumbrado. Todavía estaba alerta, claro, pero ya no sentía ese peso en la espalda, esa sensación de estar siendo observado. Era como si algo me hubiera soltado.
como si las oraciones estuvieran creando una barrera a mi alrededor. Por primera vez, logré terminar mis turnos sin pánico. Empezaba a sentirme protegido, de verdad. No le conté esto a mucha gente, solo a Carlos, que lo encontró raro, pero se alegró por mí. Dijo que tal vez era la fe ayudándome, o quizás lo que fuera que estaba, ahí se había ido. Pero aún me advirtió que no bajara la guardia, porque ese matadero tiene demasiada historia, cosas que nadie entiende. Estuve de acuerdo, pero seguí con las oraciones, sin fallar ningún día. Incluso en los turnos más tranquilos, rezo, porque no quiero arriesgarme. Todavía siento un escalofrío a veces, solo de recordar lo que viví, pero ahora es diferente. Parece que tengo algo conmigo, algo que me da fuerza para enfrentar la noche. No sé explicarlo, solo sé que funciona. Mi nombre es Arturo. Soy agente de tránsito aquí en Torreón y a veces trabajo en turnos nocturnos. Esa noche me asignaron monitorear un cruce aislado en la salida de la ciudad, cerca de la carretera a Lerdo. Quien es de la zona sabe que ese lugar tiene mala fama, lleno de accidentes que nadie explica bien. Nunca le di mucha importancia a las historias que contaban, pensaba que era puro cuento de gente impresionada. Pero, carajo, lo que viví esa noche me hizo repensar todo. Estoy escribiendo aquí porque necesito compartir esto con alguien, tal vez ustedes me entiendan o hayan pasado por algo parecido. Solo de recordar, ya siento un escalofrío. Esa noche de 2018, estaba en mi carro de patrulla, manejando despacio por el cruce. Eran como las 12 de la noche, todo oscuro, solo la luz de los faros iluminando la carretera desierta. El lugar es siniestro de verdad, no hay nada cerca, solo matorrales bajos y un silencio que parece tragarse cualquier sonido. Estaba medio distraído, pensando en mi familia que se quedó en casa, cuando de repente vi algo en la carretera, justo en medio del cruce. Parecían 3 figuras pequeñas, paradas, de espaldas a mí. Mi corazón dio un salto, porque no había manera de que alguien estuviera ahí a esa hora, menos niños. Parpadeé pensando que era cansancio, pero seguían ahí, inmóviles. Sentí un mal presentimiento, pero como agente, mi deber es verificar, ¿no? Así que reduje la velocidad y empecé a acercarme. Mientras más me acercaba, más extraño se ponía. ¿Los 3 niños? Sí, ahora estaba seguro de que eran niños por el tamaño y la ropa medio vieja. No se movían ni un milímetro. Era como si estuvieran congelados en el tiempo. No podía verles la cara, solo la espalda, y eso me ponía cada vez más nervioso. Mi estómago estaba revuelto y sentí un escalofrío subiendo por la nuca, como si alguien hubiera soplado un viento helado en mi cuello. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación, que tal vez fueran maniquíes o algo así, pero ¿quién pondría eso en medio de la nada? Toqué la bocina pensando que se voltearían o correrían, pero nada, ni se inmutaron. Mi corazón estaba acelerado y no sabía si seguir o dar la vuelta. Decidí detener el carro a unos 10 metros de ellos. Apagué el motor, pero dejé los faros encendidos, iluminando las 3 figuras. Mi mano temblaba mientras agarraba la radio para pedir apoyo, pero la señal estaba pésima, puro ruido. Estaba solo ahí, en medio de la oscuridad, con esas cosas frente a mí. No sé explicar, pero sentía que ellos sabían que yo estaba ahí, incluso sin voltear a verme. Era como si una energía pesada viniera de ellos, algo que me daban ganas de salir corriendo, pero mis piernas parecían pegadas al suelo. Miré por el retrovisor, solo por instinto, y juro que por un segundo pensé que vi algo moverse en el asiento trasero, pero no había nada. Dios mío, estaba aterrado, pero necesitaba hacer algo. ¿Y si eran niños de verdad que necesitaban ayuda? Salí del carro despacio, con la linterna en la mano, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. El aire estaba helado.
mucho más de lo normal para esa época del año, y sentí un olor raro, como tierra mojada mezclada con algo podrido. Caminé hacia ellos, mis pasos resonando en el asfalto, y los llamé con la voz medio ronca. «Oigan, ¿están bien? ¿Qué hacen aquí?» Ninguna respuesta, ningún movimiento. Cuando me acerqué más, a unos 3 metros, pude ver mejor su ropa. Parecía ropa de otra época, como de los años 70, toda descolorida y rasgada. Mi instinto me gritaba que volviera al carro, pero tenía miedo de darles la espalda. Y entonces, de repente, empezaron a desaparecer como si fueran humo deshaciéndose en el aire. Me quedé helado, sin creer lo que estaba viendo. Me quedé ahí parado, con la linterna apuntando al lugar donde estaban. Pero ya no había nada. Era como si nunca hubieran existido. El cruce estaba vacío, solo la luz de los faros de mi carro, iluminando el asfalto. Todo mi cuerpo temblaba, y sentí lágrimas correr por mi cara sin siquiera darme cuenta. No era solo miedo, era una tristeza profunda, como si algo muy malo hubiera pasado ahí, algo que no podía entender. Volví al carro corriendo, cerré las puertas con llave y me quedé mirando a los lados, pensando que iba a ver a esos niños otra vez. Manejé un poco más adelante, solo para checar si no había nada en la carretera, pero todo el tiempo sentía que me estaban observando. Esa sensación de peso en el pecho no se iba, y seguía mirando por el retrovisor cada 2 segundos. No sé cómo explicarlo, pero era como si el aire dentro del carro hubiera cambiado. Se había vuelto más denso, sofocante. Mi respiración estaba corta y empecé a sudar frío, incluso con el aire acondicionado encendido. Pensé en llamar a mi supervisor, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que vi a 3 niños fantasmas en medio de la carretera? Iba a pensar que estaba loco o borracho. Así que solo seguí manejando despacio, tratando de convencerme de que era solo mi cabeza jugándome una mala pasada. Pero en el fondo, sabía que no era imaginación. Volví a detener el carro unos minutos después, porque simplemente no podía seguir. Mi mano temblaba tanto que apenas podía sostener el volante y necesitaba respirar profundo para calmarme. Apagué los faros por un segundo, solo para ver si podía distinguir algo en la oscuridad, y fue entonces cuando lo escuché. Un sonido bajo, casi un susurro, pero parecía que venía de todos lados. No podía entender qué era, pero sonaba como voces de niños, hablando al mismo tiempo, como si estuvieran llorando o pidiendo ayuda. Al llegar a casa, cerré todo con llave, puertas y ventanas, como si eso fuera a protegerme de algo que ni siquiera entendía. No encendí las luces, solo fui directo a mi cuarto y me tiré en la cama. Pero dormir fue imposible. Me quedé acostado, mirando al techo, escuchando cada ruidito de la casa como si fuera una señal de que algo estaba mal. Mi mujer me preguntó qué había pasado, pero solo dije que tuve un turno malo, sin entrar en detalles. ¿Cómo iba a hablar de eso sin parecer un loco? Lo que viví esa noche no tenía explicación, y todavía no la tiene. Solo sé que ese cruce no es un lugar normal, y esos niños, sean lo que sean, marcaron algo en mí que no se borra. Hasta hoy, cuando paso cerca de esa carretera, siento un escalofrío, una necesidad de desviar el camino. No he vuelto al cruce desde 2018, y espero no tener que ir nunca más. Siempre fui el tipo duro que no creía en nada, que se burlaba de quien contaba estas historias. Pero después de esa noche, cambié. Lo que viví fue más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar, algo que me hizo sentir un miedo que no se puede describir. Todavía escucho esas voces en mi cabeza de vez en cuando, sobre todo cuando estoy solo por la noche. No sé qué eran esos niños, no sé por qué se aparecieron ante mí, pero sé que nunca lo olvidaré. Esto fue, sin duda, lo más siniestro que me ha pasado en la vida.
Mi nombre es Miguel, tengo 29 años y soy asistente administrativo en una agencia bancaria a las afueras de Torreón, cerca del barrio Metalúrgica, en México. Trabajo en el turno de la tarde y a veces me quedo hasta más tarde para ayudar a cerrar reportes u organizar cosas para el día siguiente. Nunca he sido de creer en cosas sobrenaturales. Siempre pensé que todo tenía una explicación lógica, como una falla técnica o cansancio, pero lo que viví esa noche me hizo cuestionar todo lo que pensaba. Era una noche de septiembre, alrededor de las 20 horas. Ya estaba bien oscuro afuera. Yo estaba en la sala de control de la agencia, revisando las imágenes de las cámaras de seguridad antes de irme. El banco ya estaba vacío, solo yo y el vigilante que estaba en la entrada. La sala de control es pequeña, con unos monitores viejos y una luz tenue que parpadea de vez en cuando, dejando el ambiente algo sombrío. Estaba cansado, pero necesitaba verificar las grabaciones del día para asegurarme de que todo estuviera bien. Mientras pasaba la vista por los monitores, noté algo raro en la cámara que muestra el pasillo de las cajas, donde está mi escritorio. Era una sombra medio borrosa, como si fuera una persona parada justo ahí, cerca de mi silla. Pensé que era solo un reflejo o un defecto en la imagen, pero algo en esa forma me intrigó, casi me hipnotizó. Me quedé mirando fijo al monitor, tratando de entender qué era eso, y mi corazón empezó a latir más rápido. La sombra no era solo una mancha cualquiera, parecía tener contornos humanos, como si fuera alguien de pie, pero medio encorvado, con los brazos sueltos a los lados del cuerpo. De repente, vi un movimiento sutil, como si la cabeza se estuviera girando lentamente hacia la cámara. Mi sangre se heló. Parecía que me estaba mirando, incluso siendo solo una imagen granulada en blanco y negro. Intenté hacer zoom, pero la calidad era mala, y solo pude ver que la sombra parecía mover los dedos de una de las manos, como si estuviera apretando algo invisible. No se podían distinguir rostro ni detalles, pero la forma en que se movía era extraña, casi como si no fuera natural. Estaba petrificado, sintiendo un escalofrío bajar por mi nuca, sin poder apartar la mirada. Seguí mirando el monitor, y la sombra hizo algo que me hizo saltar de la silla. Dio un paso hacia adelante, muy despacio, en dirección a la cámara, como si supiera que yo la estaba viendo. Mi estómago se revolvió y sentí un sudor frío correr por mi frente. Ahora podía ver que parecía arrastrar uno de los pies, como si estuviera cojeando, y los brazos se balanceaban de una manera rara, casi descoordinada. Parecía que se acercaba a mi escritorio, y juro que la vi detenerse por un segundo y agacharse, como si estuviera recogiendo algo del suelo cerca de mi silla. No podía ser real, el banco estaba cerrado, no había nadie ahí. Cambié rápidamente a las otras cámaras, con la mano temblando, y vi al vigilante afuera, en la entrada, fumando un cigarro, tranquilo. Volví al monitor del pasillo, y la sombra seguía ahí, ahora más cerca, casi como si quisiera entrar en la lente de la cámara. Intenté calmarme, pensando que podía ser una falla en el equipo, un bucle de imagen o algo así, pero en el fondo sabía que no lo era. Apagué el monitor por unos segundos, con las manos sudando, y lo encendí de nuevo, esperando que hubiera desaparecido. Cuando la pantalla se encendió, mi corazón casi se detuvo. La sombra estaba aún más cerca. Ahora parecía tener la cabeza inclinada, como si intentara mirarme directamente a través de la cámara. Ya no podía ignorarlo, parecía que sabía que yo estaba ahí, del otro lado. El movimiento se detuvo, pero la imagen se quedó congelada en ella, como si se hubiera trabado solo para asustarme más. No podía respirar bien, sentía un peso en el pecho, como si algo me estuviera asfixiando. Miré las otras cámaras de nuevo, desesperado, y todo estaba normal, solo el vigilante afuera, pero ese monitor del pasillo parecía vivo, mirándome de vuelta. Decidí salir de la sala de control e ir a hablar con el vigilante.
porque no aguantaba más estar solo ahí, con esa cosa en el monitor. Agarré mi chaqueta con las manos temblando, cerré la sala con llave y caminé rápido por el pasillo de las cajas, exactamente donde vi la sombra. Mi corazón estaba disparado. Miraba a los lados todo el tiempo, sintiendo un frío en la espalda que no se iba. El lugar estaba silencioso, solo el sonido de mis pasos resonando en el suelo de cerámica, pero juro que escuché un leve arrastre, como si algo estuviera detrás de mí. Cuando pasé por mi escritorio, sentí un viento helado, aunque todo estaba cerrado y todo mi cuerpo se erizó. Llegué a la entrada donde estaba el vigilante e intenté parecer tranquilo, pero mi voz salió entrecortada. Le pregunté si había entrado al pasillo en los últimos minutos y dijo que no, que había estado afuera todo el tiempo. Mi miedo solo creció con eso. Le conté al vigilante lo que vi en las cámaras, esa sombra en el pasillo, los movimientos extraños, como parecía mirarme y acercarse. Me miró con una cara seria, apagó el cigarro en el suelo y se quedó callado un momento, como si estuviera sopesando qué decir. Luego, con la voz baja, dijo que no era la primera vez que alguien veía algo así en las cámaras por la noche y que él mismo había visto lo mismo, 2 veces, una en cada año que llevaba trabajando ahí. Dijo que al principio se asustó tanto como yo, pero que ahora ya estaba acostumbrado, que parecía ser siempre la misma sombra, haciendo los mismos movimientos, como si estuviera atrapada en ese pasillo. Contó que años atrás hubo un asalto violento en el banco y uno de los asaltantes murió ahí, en las cajas, durante un enfrentamiento con la policía. Mi sangre se heló en ese momento, porque era exactamente donde vi esa cosa, y la forma en que lo dijo, como si fuera normal, solo me dio más escalofríos. Me quedé sin palabras, solo mirando al vigilante mientras encendía otro cigarro, tranquilo, como si me hubiera contado algo cotidiano. Le pregunté cómo podía trabajar sabiendo eso, y solo se encogió de hombros, diciendo que necesitaba el dinero y que, después de la segunda vez, dejó de darle importancia. Dijo que la sombra nunca hizo nada más que aparecer en las cámaras, pero que era mejor no quedarse solo en la sala de control por mucho tiempo. No sabía si sentir alivio o más miedo al saber que no era solo conmigo, que él también lo había visto. Mi cerebro estaba a 1000, pensando en el asalto, en la muerte, en esa cosa moviéndose hacia mí en el monitor. Solo sabía que no quería volver a esa sala de ninguna manera. Él intentó calmarme, dijo que terminara lo que estaba haciendo y me fuera pronto, pero carajo, estaba en pánico. Nunca más iba a sentirme a gusto en ese banco. Mi nombre es Juan, trabajo como cajero en un mercado aquí en Torreón, Coahuila, un lugar tranquilo, medio viejo, pero que paga las cuentas. Siempre hago el turno de la noche, porque pagan un extra, y normalmente es tranquilo, solo arreglar unas cosas y atender a los pocos clientes que llegan. Pero esa noche, carajo, viví algo que nunca voy a olvidar. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme. Tal vez alguien haya pasado por algo parecido y pueda ayudarme a entender qué fue eso. Juro que todavía escucho esos sonidos en mi cabeza cuando estoy solo. Es el tipo de cosa que te afecta de una manera que no se puede explicar. Solo sé que nunca más quiero estar solo en ese mercado después de lo que pasó. Era una noche normal, alrededor de las 22 a.o., y estaba solo en el turno. El mercado estaba vacío, solo yo y el silencio, arreglando unos estantes cerca del fondo, donde está el frigorífico, ese congelador gigante donde guardan las carnes y los congelados. De repente, escuché un sonido extraño, como un golpe rítmico, muy bajo al principio, como si alguien estuviera golpeando con los nudillos en una puerta. Pensé que era cosa de mi cabeza, o tal vez alguna rata o algo así, pero el ruido continuó, siempre en el mismo ritmo. Tum, tum, tum. Pausa, tum, tum, tum. Me quedé quieto,
escuchando, y me di cuenta de que venía de dentro del frigorífico. Mi estómago se hizo un nudo, porque no había nadie ahí crome de mí, y el congelador estaba cerrado con llave. ¿Quién o qué podría estar golpeando ahí dentro? Sentí un escalofrío, pero traté de convencerme de que era solo un problema con la máquina. Fui hasta la puerta del frigorífico, pero no tuve valor para abrirla. Los golpes continuaban, y ahora parecía que se estaban volviendo más fuertes, más insistentes, como si quien estuviera ahí dentro supiera que yo estaba escuchando. Era un sonido seco, pesado, como madera o metal siendo golpeado. No parecía algo aleatorio. Mi corazón estaba acelerado, y empecé a sudar frío, incluso con el aire acondicionado encendido en el mercado. Miraba las cámaras de seguridad por el celular, pero no había nada fuera de lo normal, solo el pasillo vacío y yo ahí, parado, con ese ruido enfrentándome. Pensé en llamar a alguien, pero mi celular estaba con poca batería y el teléfono fijo del mercado no funcionaba bien. A esa hora me quedé ahí, congelado, sin saber qué hacer, solo sintiendo el miedo crecer dentro de mí. Cada golpe parecía una advertencia, como si dijera, no abras, pero tampoco te vayas. Decidí alejarme un poco. Volví a la caja y traté de distraerme, contando el cambio o limpiando el mostrador, pero los golpes no paraban. Ahora estaban tan fuertes que resonaban por todo el mercado, como si algo estuviera golpeando la puerta del frigorífico con fuerza. Juro que podía sentir la vibración en el suelo, incluso estando a unos buenos metros de distancia. Todo mi cuerpo temblaba y empecé a pensar en las historias que contaban los otros empleados, de ruidos extraños y cosas que desaparecían en el almacén. Siempre pensé que era puro cuento, pero en ese momento, carajo, todo parecía posible. Miraba las sombras en las esquinas del mercado, pensando que iba a haber algo moverse, pero no había nada. Solo el sonido, incesante, volviéndome loco. Solo quería que alguien llegara pronto para sacarme de esa situación. Me quedé mirando el reloj cada minuto, esperando a mi colega Miguel, que hacía el turno de la madrugada conmigo. Estaba atrasado, como siempre, y nunca me sentí tan desesperado por compañía en mi vida. Los golpes estaban tan fuertes que parecía que la puerta del frigorífico iba a ceder en cualquier momento. Imaginaba mil cosas en mi cabeza. ¿Y si había alguien atrapado ahí dentro? ¿Y si era algo que ni siquiera era humano? Dios mío, estaba aterrorizado, sintiendo un peso en el pecho que no me dejaba ni respirar bien. Traté de ponerme auriculares y escuchar música fuerte, pero nada tapaba ese sonido. Era como si estuviera dentro de mi cabeza, llamándome, provocándome. Solo rezaba en voz baja, pidiendo que eso parara, mientras sostenía un llavero de metal en las manos, como si eso fuera a protegerme. Por fin, escuché el ruido de la puerta principal abriéndose, y casi lloré de alivio cuando vi a Miguel entrando. Él enseguida notó que estaba hecho un desastre, pálido, con los ojos muy abiertos, y me preguntó qué estaba pasando. Señalando hacia el fondo, solo pude decir, está golpeando ahí dentro, carajo, en el frigorífico hace un buen rato. Frunció el ceño, pensando que estaba exagerando, pero luego lo escuchó también. Esos golpes rítmicos, ahora más lentos, pero aún pesados. Su cara cambió de inmediato y vi que se sintió incómodo, incluso siendo el tipo de persona que no cree en nada. Pregunté si deberíamos llamar a la policía o al gerente, pero dijo que era mejor que verificáramos primero para no pasar vergüenza. Mi estómago se revolvió solo de pensar en abrir esa puerta, pero al menos ya no estaba solo. Fuimos juntos hasta el frigorífico, yo con una linterna en la mano y él agarrando un destornillador. ¿Quién sabe para qué? Los golpes continuaban, pero ahora parecían más espaciados, como si quien estuviera ahí dentro se hubiera cansado. Cada paso que dábamos parecía más pesado, y sentía mi corazón en la garganta.
casi explotando. Miguel intentaba parecer tranquilo, pero se notaba que estaba tenso, mirando a los lados todo el tiempo. Llegamos a la puerta y el sonido estaba tan fuerte que parecía que iba a reventar mis tímpanos. Me quedé un paso atrás, mientras él sostenía la manija y mis dientes castañeteaban de miedo. No quería ver qué había ahí dentro, pero al mismo tiempo necesitaba saber. Era como si ese ruido me hubiera hipnotizado, atrayéndome hacia él. Él giró la llave despacio y yo contuve la respiración, esperando cualquier cosa, cualquier horror que pudiera salir de ahí. La puerta se abrió con un chirrido y el frío del congelador nos golpeó junto con ese olor a carne congelada. Los golpes se detuvieron en el exacto momento en que la puerta se abrió, como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. Miramos adentro, con la linterna iluminando cada rincón, pero no había nada, absolutamente nada. Solo las cajas de carne, los paquetes de helado, todo en su lugar, sin señal de desorden o de algo fuera de lo normal. Me quedé mirando las paredes del congelador, pensando que iba a haber marcas de golpes o algo así, pero todo estaba intacto. Mi cuerpo se relajó un poco, pero el miedo aún estaba ahí, porque ¿cómo algo podía golpear tanto y simplemente desaparecer? Eso no tenía ningún sentido. Me quedé ahí parado, mirando el vacío del frigorífico, sin creer que no había nada. Miguel también estaba en silencio, solo moviendo la linterna de un lado a otro, como si algo fuera a aparecer de repente. Ese silencio después de los golpes era casi peor, porque parecía que algo aún estaba ahí, solo que invisible, esperando a que bajáramos la guardia. Mi corazón todavía estaba acelerado y sentía un frío que no era solo del congelador, era algo que venía de dentro de mí. Le pregunté a Miguel si había oído los golpes tan fuertes como yo, y él solo asintió, murmurando que sí, pero que no tenía idea de qué era. Se notaba que intentaba parecer tranquilo, pero sus ojos estaban inquietos, mirando las sombras. Cerramos la puerta del frigorífico despacio, casi con miedo de que el ruido volviera, y regresamos a la caja en 1900 sin silencio. Solo quería que el turno terminara pronto. Nos sentamos detrás del mostrador, pero ninguno de los dos hablaba mucho. Agarré un vaso de agua, pero mi mano todavía temblaba tanto que derramé un poco en el suelo. Miguel intentó hacer una broma, diciendo que debía ser el ventilador del congelador haciendo ruido, pero ni él se creía eso. Sabíamos que no era algo normal, que esos golpes eran reales y demasiado fuertes para ser solo un defecto de la máquina. Yo seguía mirando el pasillo que llevaba al fondo, pensando que iba a escuchar el sonido de nuevo en cualquier momento. El mercado parecía diferente ahora, más oscuro, más pesado, como si algo hubiera cambiado en el aire. No podía explicarlo, pero sentía que no estábamos solos ahí, incluso sin ver nada. Mi estómago aún estaba revuelto y solo quería irme. Intenté concentrarme en alguna tarea, ordenar las notas en la caja, cualquier cosa para sacar eso de mi cabeza, pero no funcionaba. Cada ruidito, como el zumbido del refrigerador o el viento golpeando la puerta principal, me hacía saltar de susto. Miguel se puso a caminar por el mercado, revisando las puertas y los pasillos, creo que para sentirse más en control, pero yo no me moví del lugar. Tenía miedo de pasar cerca del frigorífico de nuevo, miedo de que los golpes volvieran y esta vez fueran aún peores. Pensé en contarle al gerente al día siguiente, pero ¿qué iba a decir? ¿Que escuché golpes de algo que no estaba ahí? Se iba a reír de mí o pensar que estaba inventando cosas. Así que solo me quedé callado, esperando que el tiempo pasara, mientras el miedo aún me apretaba el pecho. Después de un rato, entraron unos clientes, y eso medio que rompió el ambiente pesado. Atenderlos me distrajo por unos minutos, pero en el fondo todavía estaba pendiente del frigorífico, esperando escuchar algo.
Mientras pasaba las compras por la caja, miraba el pasillo de reojo, como si algo pudiera aparecer de repente. Los clientes ni notaron que estaba hecho un desastre, sudando frío y con la voz medio ronca de nervios. Miguel volvió al mostrador y se quedó conmigo, pero no volvimos a tocar el tema de los golpes. Era como si hablar de eso pudiera traer el ruido de vuelta. Solo intercambiábamos miradas de vez en cuando, como diciendo, tú también lo sientes, ¿verdad? El resto de la noche pasó lento, cada segundo parecía una eternidad. Cuando el turno finalmente terminó, alrededor de las 5 de la mañana, estaba exhausto. Pero no era solo cansancio físico, era como si mi energía hubiera sido absorbida. Miguel y yo cerramos el mercado juntos y me aseguré de cerrar todo con llave 2 veces, solo por seguridad. Afuera el cielo ya empezaba a aclarar y ver la luz del día me dio un alivio que no se puede describir. Pero aún así, mientras caminaba a casa, no podía dejar de mirar las sombras o las esquinas de la calle, pensando que iba a escuchar esos golpes de nuevo. Llegué a casa y cerré la puerta con llave, pero no dormí bien. Me despertaba con cada ruido, con miedo de que eso me siguiera. Esa noche me marcó de una manera que no sé explicar. Parece que algo se quedó pegado a mí. En los días siguientes volví al trabajo, pero nunca más me sentí a gusto en ese mercado. Cada vez que paso cerca del frigorífico, siento un escalofrío, una necesidad de salir corriendo. Intenté hablar con otros colegas sobre ruidos extraños, pero nadie dice mucho, solo se ríen o cambian de tema. Miguel tampoco vuelve a mencionar lo que pasó. Creo que quiere olvidar tanto como yo. Pero sé que lo recuerda, porque a veces lo veo mirando al fondo del mercado con una cara de incomodidad. Le pedí al gerente que me cambiara de turno. Inventé una excusa sobre problemas de sueño, pero aún me toca alguna noche de vez en cuando. Y cada vez que estoy solo ahí, me pongo tenso, esperando escuchar esos golpes de nuevo. No sé qué era, pero sé que no era normal. Hasta hoy, no tengo explicación para lo que pasó esa noche. He buscado en internet sobre ruidos en congeladores, sobre apariciones en mercados, cualquier cosa que pudiera tener sentido, pero nada encaja. Solo sé que el sonido de los golpes se quedó grabado en mi memoria, como si pudiera escuchar el ritmo exacto si cierro los ojos. A veces, cuando estoy solo en casa, creo que escucho algo parecido, pero luego me doy cuenta de que solo es mi cabeza jugando trucos, o al menos eso espero. Estoy contando esto aquí porque necesito quitarme este peso, compartirlo con alguien que tal vez entienda. Si alguien ha pasado por algo así, por favor, díganmelo. Solo quiero saber que no estoy volviéndome loco, que no fue solo cosa de mi imaginación. Esa fue la cosa más extraña y aterradora que he vivido. Siempre fui el tipo que no cree en nada, que se ríe de las historias de terror, pero eso me afectó de una manera que no puedo ignorar. No sé si era algo sobrenatural, o si tenía una explicación que desconozco, pero el miedo que sentí fue real. Todavía trabajo en el mercado, pero cada vez que escucho un ruido diferente, mi corazón se acelera. No sé si algún día olvidaré esos golpes o si dejaré de sentir este escalofrío cuando paso por el frigorífico. Solo sé que algo pasó ahí, algo que no logro entender y que me hizo cambiar la forma en que veo las cosas. Estoy escribiendo esto casi como un grito de ayuda, porque todavía siento ese peso en el pecho cuando pienso en esa noche.